Hola chicos, bienvenidos a nuestro video de clase de invasiones inglesas. Esto es en el periodo de la independencia del Río de la Plata, sí, estamos en el año 1800, a donde ya habíamos dado la primera parte de comercio y ahora vamos a ver cómo siguiendo la línea del Virreinato del Río de la Plata, cómo se van dando estas invasiones. Para darles un poco de contexto, ya habíamos hablado de que España estaba desatendiendo de alguna manera los territorios coloniales. Y eso los otros países lo veían, que quizás no tenían el recurso y estaban pasando por algunas guerras dentro del territorio europeo, no se tenían los recursos suficientes, entonces se estaba desatendiendo la zona colonial. Entonces otros países como Gran Bretaña en este caso estaban viendo eso y querían aprovechar esa situación. Bien, nosotros nos vamos a remontar entonces a la primera invasión inglesa. Recuerden que fueron dos invasiones inglesas. La primera en junio de 1806, ¿sí? ¿Cómo se da esta invasión inglesa? Con el contexto que ya les comenté, a cargo del comandante Beresford, ¿sí? Se encomienda una misión en donde a través de un barco, varios barcos en este caso, iban a venir hacia la zona del Río de la Plata para conquistar la ciudad de Buenos Aires. Puntualmente era lo que les interesaba a los británicos. Gran Bretaña comandaba toda esta expedición justamente para hacerse de los territorios coloniales. Entonces, Gran Bretaña desembarca en la zona de Quilmes, que es la zona sur de Capital, ¿sí? Con el comandante Beresford y toda su tripulación para conquistar la zona. Obviamente les tomó de sorpresa a los criollos y claramente logra una invasión con éxito. La logra con tanto éxito que tanto el cabildo como las autoridades tuvieron que dar la rendición para que los ingleses de alguna manera ingresen al territorio, ¿sí? Una vez que el cabildo anuncia la rendición, los ingleses declaran el libre comercio para que empiece a comerciar la zona y poder llevarse riquezas. Obviamente había muchísima gente que estaba muy descontenta con la situación, sí, claramente, porque de alguna manera había una organización social, había comerciantes que querían hacer una revuelta en contra de los ingleses, como Martín de Álzaga, sí, pero no se pudieron concretar. Finalmente, ¿cómo pasó que pudimos sacar a los ingleses del territorio? Gracias a Liniers. Liniers, que es francés de nacimiento, pero fue enviado por la corona española, ¿sí?, juntó un ejército en Montevideo para cruzar hacia Buenos Aires y expulsar a los ingleses. Realmente, finalmente lo logró, pero dato a considerar. Cuando Gran Bretaña terminó invadiendo el territorio del Río de la Plata, el virrey, que en ese momento era Rafael de Sobremonte, nuestro virrey nombrado por la corona española, huyó con el tesoro, ¿sí?, hacia la provincia de Córdoba, muy valiente. Lo terminaron obviamente detectando en el camino hacia Córdoba al virrey Sobremonte y lo obligaron a volver, ¿sí? Obviamente después de que todo esto terminó, Liniers fue considerado un héroe y es más, se lo proclamó nuevo virrey del Virreinato del Río de la Plata para sacar a nuestro valiente Sobremonte, ¿sí? Y Liniers quedó como el héroe indiscutido. Gracias a él se sacaron a los ingleses del territorio. Obviamente a conveniencia todo esto de la corona española, ¿sí? En este contexto, un año después, en 1807, van a volver a intentar una nueva invasión, esta vez mejor planificada. Ya sabiendo que Virrey tenía un cierto ejército detrás y todo, los ingleses le encomiendan a Whitelocke, que era el nuevo general que estaba a cargo de esta misión, que desembarcara en una zona distinta para sorprender, no en Capital, sino que Whitelocke decide desembarcar en una zona cercana a la ciudad de La Plata. Pero ¿cómo? ¿Cuál era el cambio de plan? Que Whitelocke primero iba a ir hacia Montevideo y desde Montevideo iba a ir linealmente hacia la ciudad de La Plata. Hacer el viaje en dos tramos, la invasión en dos tramos. Y en esos dos tramos claramente ir sumando gente. Entonces,
Como ya de alguna manera se había previsto que podía suceder una segunda invasión, se conformaron lo que llaman las milicias urbanas, que eran criollos y españoles que formaron una milicia, un ejército, para contrarrestar cualquier tipo de invasión que pueda venir en el futuro. Esa milicia urbana que estaba a cargo de Liniers ya estaba lista y de hecho la diferencia entre la primera y la segunda invasión es que en la primera tuvimos que dar la rendición y luego se reconquista el territorio gracias a Liniers. Y en la segunda nunca llegaron a los ingleses conquistar nuestro territorio. Fue una expulsión directa gracias a las milicias, ¿sí? Las milicias atacaron a los ingleses. Inclusive se había comprometido los habitantes mismos a tirarles con palos, con piedras, etcétera, ¿sí? Desde los balcones para que pudieran expulsar a los ingleses y finalmente no conquisten el territorio. Pero la diferencia principal entre la primera, que duró meses, y la segunda, que habrá durado días, ¿sí? Que duró días de hecho, es que justamente en la primera hubo una rendición y una reconquista de territorio y en la segunda una expulsión directamente, ¿sí? Esas fueron las dos invasiones inglesas. Espero que haya quedado claro y cualquier cosa saben que me pueden consultar a través de comentarios.